Hola, Saily, buenas tardes a todos. Hoy tenemos realmente unos invitados de lujo y un tema que es clave en el contexto actual, la alianza servil, el servilismo del régimen de Díaz-Canel al régimen de Putin, ese acercamiento que fue histórico en su momento con la Unión Soviética, pero que ahora adquiere otra naturaleza, otra morfología, especialmente en el contexto de la guerra de Ucrania y regionalmente también para las dictaduras de América Latina, el régimen de Maduro, de Ortega, también lo que está pasando en Bolivia y por supuesto La Habana, Cuba como cabeza de ese eje latinoamericano que al parecer ha decidido aliarse al régimen del Kremlin. Esto es una historia que no ha pasado desde ayer, ha tenido un recorrido en los últimos 20 años en el tipo de relaciones que Raúl Castro comenzó a través de su hijo Alejandro Castro Espín con esos primeros acercamientos, también con una cooperación en telecomunicaciones, información, inteligencia militar y ahora también en una penetración en la economía, ¿no? Y para eso y para hablar en detalle de todas estas cosas están nuestros invitados. Tenemos, como decía, invitados de lujo a los que agradezco, economistas, Elías Amor, Mauricio Miranda, también tenemos académicos, politólogos, historiadores, Julio Schilling, Armando Chaguaceda, que nos va a dejar, que no va a poder estar en el space, pero nos ha dejado un audio. También tenemos a Leónidas Hernández, doctor en Historia de la Universidad de Las Villas. Contamos también con la presencia de Juan Antonio Blanco, quien fue miembro también del cuerpo diplomático cubano, es un excelente politólogo, un desertor, por supuesto, que conoce de primera mano las relaciones entre estos dos países, y al artista Humbert Labastida, que tiene una obra que ha estado completamente o en buena medida dedicada a esa relación y que yo creo que puede traer un análisis sorprendente de estos temas. Y bueno, para empezar, no sé si tú quieras comentar algo más, Saily. Me gustaría darle la palabra a Julio Schilling. Bienvenido. Sí, claro, antes de eso, yo creo que es un tema que genera muchísimo interés, sobre todo porque las personas están preguntándose qué esperar de este nuevo acercamiento, cómo tomarlo. El otro día veía una entrevista, un debate que se hizo entre Elías Amor, se hizo también en Diario de Cuba, se hizo con Yaxi Cires, también estuvo Juan Antonio Blanco. A mí me pareció muy ilustrador, pero yo creo que mientras más voces y más voces informadas, sobre todo, puedan aportar luces sobre el tema, pues mejor será. Hay mucha curiosidad, hay mucha expectativa también. También quisiera agradecer a Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco. Es un gusto, un honor tenerla por acá en este space. Gracias, Berta. Gracias, Berta, y por su participación. Berta Soler está desde Cuba. Berta Soler, las Damas de Blanco son premios Sájarov. Hace poco estuvo el alto comisionado Josep Borrell en La Habana y no hizo el más mínimo intento de encontrarse con ella, ni con Guillermo Fariñas, que también es premio Sájarov, ni siquiera mencionó a José Daniel Ferrer, que es premio Sájarov preso dentro de Cuba. Por eso yo agradezco tanto la presencia de Berta y espero que también Ángel Moya se pueda conectar desde Cuba. De hecho, yo sé que desde Cuba la conexión es muy inestable y después de quizás la primera o la segunda intervención, si ella quiere subir a hacer algún comentario en el momento que lo desee, puede levantar la mano, es más que bienvenida. Es nuestra invitada de honor a este space. Gracias por estar. Exacto, Caro. Entonces, sin más, yo creo que quisiéramos empezar con la participación de Julio, que sabemos que está... Julio, no sé si tú puedes ya acceder al micrófono y lo puedes desmutear. Bienvenido al space. Sí. Bien. Cómo no. Primero, Saily, Carolina, Félix y todos los que han organizado este space importante, les agradezco la invitación y los felicito por este tema tan importante y relevante para los tiempos que estamos viviendo y Yo no todo lo lo estoy que oyendo, se no sé avecina. si ustedes lo oyen, tú lo escuchas, Saily. Sí, claro, sí. Sí, a veces suceden esos problemas y hay que entrar y salir. Sí, yo lo escucho, tal vez es un problema de conexión. Él sí está hablando. Yo creo que La semana pasada tuvimos el mismo problema y Ángel Tur nos dio la solución. Parece que eso sucede cuando reportan
el space, empieza a haber problemas de acceso, y una solución es que digamos viva Cuba libre y pongamos todos corazón, y eso le dice aparecer al algoritmo de Twitter que todo lo que están reportando no, o sea, el contrapeso de que está todo bien, ¿no? Entonces los que quieran pueden poner 100 corazón o un dedito de que todo está bien, a ver si se puede regular. Intenta hablar, Julio, si no entra y sal. Claro, sí se oye. Y si no puedes, Claro, entonces yo le daría la palabra a Elías Amor. Claro, tú me escuchas a mí, porque sí se escucha. Parece que la que no escucha eres tú. Yo te voy a escribir por privado, pero bueno, Julio, adelante. Disculpa. ¿Me escuchan bien todos? Adelante. Bienvenido de nuevo. Bueno, mira, reitero de nuevo la gran importancia. No se puede poner a una escala inferior la necesidad de un tema como este. La razón principal es que lo que podemos llamar el putinismo es, en mi apreciación, hacia donde quisiera transitar la dictadura castrista. Y esto es importante entenderlo, importante ver la naturaleza de la relación que existe entre los dos regímenes para poder aportar a que eso no ocurra. En otras palabras, para estar de frente, porque el putinismo, para darle un nombre, recordemos, es uno de los modelos postsoviéticos, uno de los modelos autoritarios que surgen después de la caída del comunismo soviético, que fue el mismo, por ejemplo, que se implementó en Ucrania hasta la Revolución de la Dignidad en el 2014, es el que está en Bielorrusia, o sea que es un modelo que impone una cleptocracia, o sea, un sistema donde el poder político existe para beneficiar económicamente a un grupo de personas, y una oligarquía, o sea, que hay unos pocos que controlan al país entero. Entonces, el gran peligro de este modelo es que ya para la dictadura castrista es un fenómeno natural, natural en el sentido de que tienen una relación de más de 6 décadas. Recordemos, Putin, de nuevo, no está enarbolando en este momento premisas marxistas-leninistas, pero eso no quiere decir que no lo lleva dentro y que está claramente identificada con el régimen de La Habana. Y esto lo vemos como a partir de la muerte, de los 8 años cortos que tuvo la democracia rusa, porque realmente fue una corta vida del 1991 al 99, que ahí llega Putin. El acercamiento ya con Cuba comenzó, y no solo con Cuba comunista, sino en América Latina en todo su esplendor. Comparten la historia, comparten la necesidad de depender del espionaje como una de las fuentes principales de la supervivencia. Recordemos, los ataques sónicos tienen todas las huellas de lo que es llamado el síndrome de La Habana, todas las huellas del el papel de Rusia tratando de extraer información de dispositivos electrónicos a cierta distancia sin ser detectados. Bueno, tienen efectos secundarios como hemos visto. Recordemos todo el barco de espionaje Víctor Leonov, anclado en el puerto de La Habana, cuando los Estados Unidos y Cuba comunista están teniendo las reuniones. La base satelital en las afueras de Managua, por ejemplo, que es una de las fuentes de espionaje más sólido para Rusia. Rusia depende de la desinformación, igual que la Unión Soviética, igual que Cuba comunista. Entonces, recordemos también que en el año 91 había todavía 6.000 tropas de combate soviéticas que se fueron en ese momento. La deuda de Cuba con Rusia, 32.000 millones de dólares, 90% fue condonada, y el otro 10% les dieron hasta el 2027 para que pagaran. Esto no lo hace por altruismo, esto obedece de nuevo a un sistema simbiótico
que si bien Cuba fue una de las, sí, probablemente la base de subversión más importante en toda su colección, todavía lo sigue siendo por el papel que Cuba adquirió tras la caída del comunismo soviético en promover el socialismo en el continente por medio de la reorganización que parte del modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo. Entonces, quiere decir que es una prenda muy importante. Y fíjense la relación íntima y los impactos que tiene, que tras la invasión inmoral e ilegítima de Rusia a Ucrania, empiezan en Cuba, se van a incrementar, mejor dicho, los apagones y la crisis económica. Y uno dice, uy, qué casualidad. No, no es casualidad, es causalidad. Porque los bancos de Putin han servido para esquivar las sanciones y para lavar el dinero del narcotráfico. No solo de Cuba, sino de Venezuela, que ha sido el peón para la colonia como una neocolonia, porque el régimen castrista preferiblemente ha utilizado. Entonces, cuando miramos el papel que juega las Fuerzas Armadas en la economía cubana actual y miramos hacia lo que ha transitado el modelo autoritario que podemos llamar de nuevo el putinismo, tenemos que tener mucho cuidado cuando pues nos proyectamos y luchamos por una Cuba libre, que eso es el primer paso, y después posterior afianzar la democracia. Y eso es porque Rusia llevó a cabo la mayor campaña de privatización en la historia del mundo. Y eso confundió a muchos demócratas en el mundo que decían, mira para esto, qué bien, porque establecieron que había un sinónimo entre la privatización y la libertad. Y eso no es cierto, porque esa privatización, incluso el Estado ruso facilitó por medio de préstamos, por medio de bonos, por un sistema que favorecía la privatización, pero quienes se beneficiaron eran los que ya estaban en el poder, antiguos gerentes de empresas, personas dentro de las estructuras del poder, de la inteligencia Rusia, de la KGB. Entonces tenemos un sistema que totalmente fue una piñata a gran escala. Y esto, pues claro, para la dictadura castrista es una tentación muy grande porque es un modelo que ha servido para también confundir a personas, no solo por esa campaña de privatización, que en ningún sentido guarda una equivalencia con lo que es un sistema de libre empresa en un país libre que tiene el Estado de Derecho. En Rusia no hay un Estado de derecho. Pero la equivalencia y la razón por la cual quisieran transitar es porque el putinismo ha logrado presentar una imagen falsa por medio de que tienen votaciones y que existe una oposición, pero esa oposición está totalmente marginada de posibilidades de llegar al poder porque el sistema no lo permite. Si no es por la persecución política, es por el mecanismo para controlar los votos. Sin embargo, sí, por años, yo creo que todos podemos buscar y vamos a encontrar a muchos de líderes de países democráticos, pues felicitando a Putin como un gran estadista, etcétera, etcétera, y nada es más lejos de la realidad. Entonces, en este momento, la dictadura de Putin está acercándose a la dictadura cubana porque necesita de cierta legitimidad y busca esa visibilidad que, pues, sin duda, Cuba comunista no le queda otra porque, de nuevo, tienen un vínculo y aspiran a, en algún momento, poder retornar a usar los bancos de Putin en este proceso. Voy a parar aquí, pero lo que más quisiera señalar en todo esto es que esto no lo vean simplemente como un mera de, digamos, que lo estemos viendo y nos sintamos indignación al ver la proximidad de un régimen
dictatorial con el otro. No, no, esto va mucho más allá de esto, porque es una relación que ha existido, que ha tomado otra forma, pero no deja de ser menos subversiva, y podría seguir y seguir y seguir. Cuando el 11 de julio, el primero en decirle al dictador Díaz-Canel que reprimiera, que hiciera lo que tenía que hacer para impedir lo que estaba ocurriendo en Cuba, fue el dictador Putin. O sea, hay un claro entendimiento de las cosas que hay que hacer para retener el poder, y yo creo que esto hay que señalarlo, y spaces como estos son de una importancia extraordinaria. Julio, le quería preguntar, o sea, ¿qué consecuencias podría tener esto para el pueblo cubano desde su perspectiva, desde sus estudios, desde su aproximación y, por supuesto, desde sus propias creencias e ideas? ¿Qué consecuencias podría usted creer que puede tener esto para el pueblo cubano, la gente que está dentro de Cuba? Las consecuencias las están viviendo de nuevo por medio de la crisis económica que se ha empeorado, porque el narcotráfico es para el régimen castrista una fuente muy importante de ingresos. Todos esos hoteles que están construyendo, que nadie va, que están vacíos, lo están haciendo para lavar dinero, lo están haciendo para el día de mañana poder presentar el factor de los bienes raíces y darlo como colateral, presentar esos hoteles como colateral para tener acceso a crédito e inversiones extranjeras. Entonces, necesitan de bancos para poderlo hacer. Y los bancos de Rusia, particularmente en Europa, servían ese propósito. Entonces, al tener el escrutinio que tienen ahora, pues no, o sea, se le complica, se le traba a ese movimiento de capital, y esto, las repercusiones que tienen, la estamos viendo en Cuba. Pero otra cosa importante en esto, yo creo que para el pueblo cubano, la lucha valiente e heroica del pueblo ucraniano, y la posición del mundo libre de que en Ucrania se está defendiendo un sistema de valores, de principios democráticos y el valor occidental, me parece válido, y esto es una gran oportunidad para precisamente capitalizar en el principal aliado que tiene el régimen de Putin en el hemisferio occidental, que es Cuba, y lamentablemente no lo está haciendo, todo lo contrario. Vemos por un lado un acercamiento, y esto lo vemos también en la Unión Europea, por un lado una posición clara y correcta frente a la defensa de Ucrania, y sin embargo hay de nuevo una incoherencia moral y ética y práctica en cuanto al caso cubano. Entonces, esto, mira, mientras se tenga claro y se le comunique al pueblo de Cuba con la mayor claridad posible esta realidad, pues no se cae en la trampa de seguir espejismos y quimeras que no van a resultar en la libertad de Cuba, sino más bien son trampas. Recordemos que Putin fue una trampa que le extendieron al occidente para desarmar Ucrania. Vamos a empezar por ahí, o sea, desarmar Ucrania, que en 1994 Ucrania entregó su arsenal nuclear, la tercera potencia nuclear más grande del mundo, en el acuerdo de Budapest, basado en la confianza que le habían depositado a los Estados Unidos, que iba a ser garantizador, y Gran Bretaña también, de su soberanía y su libertad. Y hemos visto cómo eso no ocurrió, no ha ocurrido, más allá a último, o sea, lo que están haciendo ahora. Así que yo creo que esto es muy importante, y que en todo momento se recalque, si lo de Ucrania está bien, que yo creo que todos estamos de acuerdo de que está bien, pues el mismo principio tiene que aplicar para el caso cubano. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias, y te pido que en la medida de tu tiempo, de tus posibilidades, te quedes por acá un rato más también. Aquí nos ha pedido la palabra Ángel Moya, un gusto. Norges también por acá. Bueno, Magdiel, Félix, nuestros queridos participantes de siempre. Yo creo que son asiduos. Pero antes quiero ponerles por acá el audio que, a falta de su participación, porque estaba en un evento hoy, nos ha dejado también Armando Chaguaceda
sobre este tema. Y luego, por acá, bueno, Martí, el Félix, nuestro Ángel se le desmutea el micrófono y me oigo yo, o sea, se oye el retorno. Entonces vamos a escuchar lo que nos dice también el politólogo Armando Chaguaceda sobre esto que está pasando, este acercamiento. La invitación a hablar de este tema tan importante y en esta coyuntura. Es un tema que, como todos los temas importantes, se presta siempre a la desinformación, a la manipulación, a la superficialidad, y por eso es muy importante, valga la redundancia, aclarar algunos puntos acá. El primero que quiero aclarar es que la diferencia grande que existe entre Rusia y la Unión Soviética. Esto parecería una verdad de perogrullo, pero no parece quedar claro ni para muchos simpatizantes o nostálgicos de la antigua Unión Soviética que ven en el Estado ruso, que es un Estado capitalista por economía, autoritario en lo político y conservador en lo ideológico, una continuación de una Unión Soviética que era comunista, socialista de Estado en su economía estatal, totalitaria, posttotalitaria en lo político y de izquierda radical en lo ideológico. Es decir, la continuidad que existe es una continuidad autoritaria, incluso en figuras y en personas que provienen de la antigua élite, como el propio Putin, que era un oficial de la KGB. Pero no hay una simetría en esto, ¿no? Y eso es importante decirlo porque cuando encontramos personas que se llaman a sí mismos de izquierda o antiimperialistas, que celebran los vínculos con Rusia, realmente lo que están celebrando son los vínculos con un Estado, por ejemplo, que ha penalizado la homosexualidad, que ha prohibido toda forma de activismo social de izquierda y de todo tipo, y que en definitiva es el Estado de una claque, de una élite oligárquica, una casta oligárquica corrupta que desde el propio Estado se ha apoderado de los recursos naturales del país. Entonces, lo primero es eso, la Rusia actual no es la URSS. Lo segundo es decir que los vínculos, por tanto, que se tienen con Rusia no alcanzan los niveles de vinculación económica ni en términos de transferencias de dinero, de recursos, de tecnología que podían alcanzar. Primero porque Rusia no tiene los recursos que tenía la Unión Soviética y porque su política exterior, aunque ha tenido elementos ideológicos, ¿no? Lo que llamamos una ideología iliberal o antiliberal, que se ha aliado, que le ha permitido aliarse con diferentes fuerzas antidemocráticas de derecha o de izquierda en el mundo, es decir, en América Latina tiene fuerte alianza con fuerzas de izquierda autoritarias, pero también con fuerzas de derecha. Recuerden que Bolsonaro era amigo de personal de Putin, pero también Lula tiene relaciones con el Kremlin. Pero no hay, digamos, además, a pesar de esa simetría ideológica, con ciertas fuerzas, no hay un nexo como el que había con la Unión Soviética. Ahora, dicho todo eso, es decir, que no es la Unión Soviética la Rusia actual, ni tiene su fuerza y sus recursos, es un actor disruptor, es un actor que busca, de hecho, influir internacionalmente promoviendo alianzas, apoyos con gobiernos, movimientos intelectuales opuestos a la democracia liberal, y su influencia en el caso cubano tendría varias posibles aristas para explorar. La primera es una que se ha discutido, que es cómo Cuba, en un momento en el que la crisis económica y social ha sido galopante, en un momento incluso en que Europa le tiende la mano, y vimos la visita de Borrell, que es otro tema de discusión, en un momento incluso en que la administración Biden ha hecho los intentos por flexibilizar cierta parte de las sanciones que pueden tener un impacto en la población, etcétera. En ese momento, el Estado cubano, a pesar de eso, elige reforzar los vínculos con Rusia. Esto puede tener varias lecturas. Una lectura es contentar a un sector de la población que es nostálgico de la bonanza de la época soviética. Otro, creo yo que es importante, subir la puja, una especie de chantaje, subir la puja ante Estados Unidos y Europa y decir, mira, si no me dan más, yo me acerco a su enemigo. Pero también en sí mismo, estas dos primeras son como simbólicas, son gestiones, son acciones que tienen un contenido simbólico, es decir, convencer a alguien de algo, ¿no? No necesariamente que dé un contenido, pero sí creo que también tiene un contenido este acercamiento, que es básicamente reforzar vínculos económicos y políticos entre dos élites que cada vez se parecen más. Es decir, la élite cubana no ha abandonado su declarado objetivo, de hecho lo ha puesto en la constitución, entre comillas, nueva, de una sociedad comunista, etcétera, etcétera, su ideología marxista-leninista, pero eso en la superficie, pero en lo profundo es una élite que captura el Estado, que tiene un ingreso a partir de la captura y la administración del Estado, los recursos de la nación. Es una oligarquía que no se ha desembarazado completamente del Estado,
porque no se ha creado como una clase capitalista total core completamente, pero que tiene todo el uso, las costumbres, una oligarquía. Y la clase dominante en Rusia es una oligarquía de facto y de jure. Entonces yo creo que esa es una cercanía profunda. Es decir, todo este acercamiento tiene, por un lado, dimensiones simbólicas de alimentar esperanzas para una población que ya no tiene esperanza, recuerdo de viejos buenos tiempos, subir la puja, chantajear a Europa y a Estados Unidos con que si no hay acercamiento, pues hay problemas, pero también una dimensión concreta de vínculos, de aprendizajes entre sectores de élite que se parecen mucho en su forma de apropiarse con los recursos públicos, en su forma de dirigir a sus poblaciones, su forma represiva, autoritaria, también su ideología conservadora, es decir, más allá de que se declare leninista o marxista, buena parte de la élite cubana es muy conservadora en sus visiones del mundo, su cultura, de la sociedad. Yo creo que entonces esos elementos hay que tenerlo en cuenta. Entonces, quiero recapitular. Primero, aunque se perciba como un regreso a los viejos tiempos, Rusia no es la Unión Soviética. No lo es ni por su potencial económico, no es por ideología de su élite gobernante, no lo es por el modelo de capitalismo oligárquico que posee. Por tanto, no es un promotor del socialismo a nivel mundial, más bien, y de hecho está declarado por su dirección política, por el Kremlin, por Putin, es un promotor del conservadurismo a nivel mundial. Entonces, el Estado cubano que declara que su objetivo es la construcción del comunismo, la sociedad comunista, está en la Constitución, está en los discursos, que se declara socialista, progresista, que recibe apoyo de las fuerzas llamadas progresistas, o mal llamadas a veces progresistas de América Latina, y de Europa y de Estados Unidos, pues es aliado, elige como aliado un Estado que se declara a sí mismo conservador y que no tiene empachos en reprimir, en perseguir todas las formas de activismo y disenso de izquierda progresista que existen en el país. Eso quiero dejarlo primeramente claro. No estamos ante una alianza, ante un vínculo de dos regímenes socialistas de Estado, autoritarios, pero con una ideología, sino estamos en eso. Un vínculo de un régimen que se declara todavía socialista, el cubano, comunista por ideología, con un régimen reaccionario conservador. Segundo, el calado de esos vínculos, recapitulamos, el calado de esos vínculos no puede tener profundidad porque Rusia no tiene los recursos de la Unión Soviética, y además está empantanada en la guerra en Ucrania. Pero, tercero, los objetivos de esta movida entonces serían, primero, un primer gran objetivo con dos aristas, que es el objetivo simbólico, el objetivo a nivel de ideas, de representaciones, que es, por un lado, de cara a la población, prometer cosas que no van a llegar, porque Rusia no puede proveerlas, una nueva bonanza, un regreso a los 80, y por otro lado, a los interlocutores extranjeros, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea y Estados Unidos, subirle la puja y chantajear, básicamente, para que aceleren y profundicen la eliminación de sanciones, el acercamiento, etc. Acercamiento y eliminación de sanciones que en el caso actual, dada la precariedad de la economía cubana y sobre todo, porque no es natural, dada la precariedad de la gestión económica del Estado, que ha incumplido sus propios planes una y otra vez, que tiene sumida la economía y la sociedad en una crisis profunda, pues que a pesar de todo, cualquier intento de crédito, línea de crédito, mejorías, se va por el caño porque realmente la élite cubana, el modelo cubano no permite aprovechar esos recursos económicos y sociales en pro del desarrollo. Pero parecería entonces que en esa primera lista, que hemos llamado simbólica, quieren subir la puja de cara a Europa y Estados Unidos. Y lo vemos en algunos lobistas, lo vemos en algunos intelectuales que dicen, no, si no le damos más al gobierno cubano, lo tenemos en los brazos de Rusia. Y digo, bueno, pero es que ya está en los brazos de Rusia. Es decir, esa relación se va a mantener y profundizar con las limitaciones de cada caso, pero está. Y la otra arista, la primera esta, digamos, es la que he llamado simbólica, ¿no? Que es qué imagen quiero dar a mi población, a mis enemigos de esta alianza, qué quiero lograr con eso, qué mensaje quiero mandar. Pero la segunda es la arista concreta, práctica. Sí hay un aumento, insisto, no a los niveles soviéticos, pero sí hay un aumento de los vínculos económicos, de la inversión, de la cooperación en seguridad, esto es muy importante, de la cooperación para reprimir, para vigilar, del apoyo diplomático internacional. O sea, el Estado cubano ha apoyado directamente a las posturas del Estado ruso, yo caí en la trampa, ruso, en política exterior, en un entorno de invasión donde ha sido condenado por una abrumadora mayoría. Cuba o se ha abstenido de la condena, cuando ha sido muy escandaloso no condenar, se ha abstenido con un muy pequeño grupo de países, o de plano ha apoyado
a las posturas del Estado ruso, del Estado invasor ruso. Entonces, esto es un tema que también se le ha hecho bastante barato al Estado cubano capear ese temporal. No ha recibido, digamos, pues la condena que merecería ese alineamiento con Moscú, pero eso sí tiene una implicación concreta porque te estás poniendo dentro de una muy reducida alianza de gobiernos, de regímenes que respalda a la potencia que ha desatado una guerra genocida de invasión en el centro de Europa, generando lo que ya hemos visto, ¿no? Muerte, éxodo, destrucción. Entonces yo dejaría esto acá y bueno, espero que podamos conversar lamentablemente en otro momento. No puedo estar conectado en tiempo real, pero me gustaría conversar con el público, con la audiencia, con ustedes sobre estos temas que por otro lado van a seguir, así que lo podremos retomar en otro momento. Y ojalá y sí, ojalá y podamos tener más momentos para seguir debatiendo sobre esto, viendo cómo se desarrolla. Yo, mientras conversaba hoy con amigos, pensaba, o sea, reflexionaba sobre esto y decía, el Díaz-Canel, que es el que está ahora mismo, ¿no? Es la cara que representa el Estado cubano. Díaz-Canel parece una persona de esta que no sabe qué novia o novio tener y entonces está intentando darle celos a unos y otros con su mayor enemigo. A mí esto me resultó muy gracioso, pero a la vez también es muy peligroso. Por esto mismo, desde mi perspectiva, por esto mismo que mencionaba el politólogo Armando Chaguacera. Ahora, Caro, creo que querías presentar a un invitado muy especial que tenemos por acá. Me gustaría sobre todo darle la palabra a Ángel Moya, que fue preso político durante la Primavera Negra, y a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, Premio Sájarov, que nos hacen el honor de acompañarnos en este space. Se conectan desde Cuba. Para nosotros siempre es una prioridad, que agradecemos muchísimo a los activistas que están desde Cuba y que quieren a Berta Soler conversación. Si Ángel puede desmutearse y hablar, bienvenido Ángel, bienvenida Berta, esta es su casa. Bienvenidos Ángel y Berta. Desmuteen el micrófono, por favor, y nos encantaría conocer pues sus impresiones, sus ideas, cómo se vive también desde dentro de Cuba este acercamiento. Bienvenido. Bienvenida Berta, esta es su casa. Bienvenidos Ángel y Berta. Desmuteen el micrófono, por favor, y nos encantaría conocer pues sus impresiones, sus ideas, cómo se vive también desde dentro de Cuba este acercamiento. Bienvenido. Sí, buenas tardes para todos los que me están escuchando. Les agradezco. ¿Se me escucha bien ahí? Bienvenidos Ángel y Berta. Desmuteen el micrófono, por favor, y nos encantaría conocer pues sus Ángel, hay como un cómo se vive también desde dentro de Cuba este acercamiento. Sí, buenas tardes para todos los que me están escuchando. Les agradezco. ¿Se me escucha bien? Mira, creo que lo que está sucediendo es que tienen dos dispositivos, o sea, está Ángel conectado y Berta uno de los dos tiene que salir del space y hablar por una sola cuenta, si no va a continuar el eco. Vamos a... ¿Se me escucha bien ahí? Sí, ¿Se me escucha bien? Sí, Ángel, sí. Sí, mira, buenas tardes, reitero, ¿no? Las buenas tardes, bueno, para todos los que me están escuchando y agradecerles, bueno, a los anfitriones y a los coanfitriones, bueno, por haberme invitado a participar en este space, que es muy importante, ¿no? Para todos los que nos están escuchando. O sea, buenas tardes, hora de Cuba, ¿no? Hora de Cuba, buenas tardes. Y buenas noches, bueno, al resto, ¿no? Y para que es muy importante el tema para todos los que nos están escuchando, fuera de la isla, y sobre todo importante también para todos los que nos escuchan dentro de la isla. Es un tema que hay que hablar sobre el mismo, sobre todo explicándole a la población cubana y al resto de los cubanos por el alcance, ¿no? Y las consecuencias que va a tener o que está teniendo para los cubanos y también para el resto del mundo este alineamiento del régimen comunista de Cuba con los imperialistas rusos.
Sí. ¿Y por qué digo imperialista ruso? Porque con la invasión de Rusia a Ucrania, queda demostrado que los intereses de Putin, que es quien dirige, quien dio la orden de la invasión, son intereses imperialistas. Y como antecedente a la invasión a Ucrania, vamos a recordar varias repúblicas soviéticas que fueron invadidas por Rusia. Y tenemos el caso, bueno, de Georgia, y la última, entre otras, está el caso de Bielorrusia, ¿no? Que de hecho es Bielorrusia el país de donde partieron los invasores rusos hacia tierras ucranianas, y es Bielorrusia en estos momentos quien ha dicho, en este caso Lukashenko y el resto de la cúpula gobernante de Bielorrusia, ha manifestado su disposición de entrenar a militares cubanos en ese territorio, que para mí es un ardid, el mismo ardid que usaron rusos y bielorrusos para invadir Ucrania. En aquel momento fue, bueno, supuestas maniobras y ejercicios militares que se iban a realizar en territorio bielorruso, que al final terminó aquello en la invasión de Ucrania. También tenemos como antecedente la época, recordar, ¿no? La época de la extinta Unión Soviética, cuando aprovechando una situación de coyuntura política internacional, colocó en Cuba armamento nucleares, siempre apuntando hacia los Estados Unidos. Eso en la época de la Unión Soviética. En estos momentos, lo que ha dicho Putin, que de hecho, recordar que ya no pocos gobiernos en el mundo lo han calificado como criminal de guerra. ¿Se me está escuchando? Sí, Ángel, sí se te escucha. De hecho, recordar que en estos momentos Putin, muchos gobiernos ya lo han calificado como criminal de guerra por el genocidio que está cometiendo en Ucrania. Ahora bien, que es el tema, ¿no? Preocupante, las relaciones en estos momentos, Cuba y Rusia, de alineamiento político e ideológico del régimen comunista de Cuba con el pensamiento estratégico y los intereses de Rusia, en este caso de Vladimir Putin, con el resto en el mundo, ¿no? Putin ha dicho y ha enarbolado la consigna, que es un hecho, de un nuevo orden internacional, y con ese pretexto y con esa idea, porque el pretexto que usó para invadir a Ucrania, en estos momentos está demostrado que fue un pretexto, aquello, ¿no? De desnazificar, por un lado, a Ucrania, y por el otro lado, evitar a toda costa que Ucrania fuera miembro de la OTAN, que ahora en estos momentos el efecto ha sido completamente contrario.
porque independientemente que la Ucrania no en estos momentos no es miembro efectivo de la OTAN, sí la OTAN está apoyando y Estados Unidos está apoyando resueltamente en esta invasión a Ucrania con armamento, con asesoría, con información de inteligencia, con recursos económicos de todo tipo. Está apoyando a Ucrania, incluso en el uso, ¿no?, del armamento de la OTAN. Todos sabemos, porque se ha divulgado, ¿no?, es público, el tipo de armamento, ¿no?, que están usando los ucranianos para defenderse, enviado por la OTAN y por Estados Unidos, el tipo de armamento que están usando para defenderse, bueno, de la agresión de la Unión Soviética, ¿no?, de la Unión Soviética, ordenada por Vladimir Putin. Perdón, por Rusia, ordenada por Rusia, ordenada por Vladimir Putin. El problema de Ucrania con relación a Rusia, primeramente, ¿no?, para los rusos, para la mentalidad de los rusos, Ucrania siempre ha sido parte del territorio de Rusia, para la mentalidad de ellos. Y por la otra parte, que es la parte más importante, la posición estratégica que tiene Ucrania en esa parte de esa región. Salida al Mar Negro, donde están donde hay una base militar importantísima, una base militar rusa. Ángel. Ahí, en Crimea, ¿sí? No, disculpa que te interrumpa, pero sí te quería preguntar, para ya ir cerrando con el tema, para que otras personas también puedan participar, pero sí te quería preguntar, ¿cómo sientes que la ciudadanía cubana está reaccionando? O sea, las personas en el barrio, las personas que escuchan, las personas en la cola de la bodega o del pollo, ¿cómo sientes que está reaccionando a estas alianzas que no son nuevas, pero que ahora vienen a decirse y a hablarse así muy abiertamente y como si fuera algo muy bueno? ¿Cómo se siente eso? No, la población cubana está muy preocupada por eso. Primeramente, la gente aquí en Cuba está hablando abiertamente que producto de estas relaciones y esta alineación del régimen comunista de Cuba con la Unión Soviética, van a mandar soldados cubanos a la guerra. Y la gente está convencida aquí en Cuba, la gente está convencida que son soldados que van a morir allí en Ucrania, porque se van a enfrentar a un ejército que no es, a una tropa que está entrenada, que saben disparar y sobre todo que se están defendiendo de la invasión y la ocupación en algunos lugares por Rusia. La gente estaba diciendo aquí abiertamente, aquí donde quiera que tú vas, por supuesto aquí en La Habana, que es donde vivo yo, la gente está diciendo que no es lo mismo. Angola no es lo mismo que la guerra en Ucrania. Que en Angola murieron aproximadamente 10.000 soldados cubanos. Pero en este caso, en el caso de Ucrania, un país que está preparado, reitero, y que saben disparar y cuenta con el armamento para defenderse, van a morir muchos más cubanos. Donde los rusos están muriendo en combate, los invasores rusos, por cientos cada día. Ahora bien, la otra parte es que no va esta alianza, sobre todo los últimos convenios, ¿no? Que firmaron los rusos y representantes del régimen cubano, no va a resolver ningún tipo de problema, porque en Cuba van a seguir los apagones. De hecho, están los apagones. El problema del transporte, el problema de la alimentación, no lo van a resolver, no se va a resolver. Por ejemplo, en este convenio, en este acuerdo que hubo entre Rusia y el régimen comunista cubano, está la entrega en usufructo por 30 años de tierras cubanas a rusos
Y el pueblo cubano tiene la percepción, además de la experiencia que tiene el pueblo cubano en todo esto, de que eso no va a resolver ningún problema y que esas tierras van a ser usadas por los rusos para instalar bases militares contra los Estados Unidos. Esa es la percepción que hay aquí, lo que está pensando la gente, porque estamos, fíjate, que estamos nosotros en una era donde la gente va a internet, busca toda la información, compara toda la información y saca sus propias conclusiones. Claro. Y es muy difícil, claro, es muy difícil que el régimen cubano pueda engañar al pueblo de Cuba. Exacto, y sobre todo con la opacidad con la que trabaja el régimen cubano, que el otro día fue vergonzosa la entrevista de Díaz-Canel para Rusia Today, ¿no? Se llama, ajá, para, bueno, el Rusia no sé qué, el medio donde el tipo dice sin decir absolutamente nada, el hombre no dice absolutamente nada. Ángel, te agradezco mucho tu participación, voy a pasar también la palabra a otros invitados, te pido por favor que se queden por acá, tú y Berta, escuchando y participando tal vez un poco más tarde. Muchas gracias por comentarnos. Quería darle la palabra. Gracias a ti. Gracias. Quería darle la palabra ahora a Leonid Hernández, doctor en historia, mi profesor de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas cuando estudié. Y me encantará escucharlo porque Leo sé que conoce bastante sobre este tema, sus impresiones sobre lo que está pasando con este nuevo acercamiento. Y bienvenido, Leo. Una vez más, qué bueno tenerte de invitado principal también en este tipo de espacio. Adelante. Oye, buenas tardes, Saily. Buenas tardes a todos. Mira, yo creo que el acercamiento está motivado por intereses comunes, por supuesto. No es un proceso casual ni nada por el estilo. Simplemente Cuba, desde hace unos 4 años hacia acá, ha perdido toda influencia o toda posibilidad de acercamiento a cualquiera de los grupos de poder que se mueven hoy a nivel mundial. Sí. El tema de Estados Unidos pasa por la democracia y la dictadura no está dispuesta a pactar en ese sentido. El tema de la Unión Europea también, y el tema de China, que es uno de los también de los grandes grupos de poder, yo creo que son 4 sobre todo, Estados Unidos, Unión Europea, China y Rusia, pasa por el fenómeno del libre mercado, al igual que en los otros, y la dictadura no va a pactar ni en cuanto a democracia, ni en cuanto a libertades políticas, ni en cuanto a libertades económicas. ¿Qué es lo que le queda? Le queda a Rusia. Y con Rusia simplemente vamos a jugar el juego de la geopolítica. Sí. En eso, para eso, precisamente, se mueven, o en función de eso, se mueven las relaciones entre Cuba y Rusia ahora mismo. Es decir, Rusia constituye una tabla de salvación para el régimen cubano porque pretende, por supuesto, parasitar, y Cuba constituye una base de operaciones que desde América Latina puede influir, desde el Caribe puede influir en toda América Latina y en los Estados Unidos. Básicamente siempre ha sido así, es decir, siempre se ha portado de la misma manera. Ahora, yo sí quisiera señalar algo. Mira, Rusia es Rusia desde Iván el Terrible. Desde la fundación de todos esos conglomerados eslavos que después se dio en llamar la madre Rusia. Y la casaca ha cambiado, y en esto difiero con Chaguaceda en su discurso. La casaca ha cambiado, pero Iván el Terrible sigue siendo el mismo. Ellos han tenido la capacidad para adaptarse, a veces más temprano que tarde, a veces más tarde que temprano, pero la Unión Soviética sigue existiendo detrás de la Rusia que estamos mirando hoy. Mucho cuidado con eso. Que el discurso que ellos proyecten no sea un discurso para vender una ideología determinada, no quiere decir que concreta y objetivamente esta gente no se proyecten así.
Sí, la autocracia, el PECUS sigue existiendo, aunque no se llame PECUS. Sí, el grupo de oligarcas rusos sigue existiendo, se llaman oligarcas hoy, pero antes se llamaban PECUS. Es decir, estamos viendo lo mismo. Sí, y estamos viendo lo mismo desde Iván el Terrible. Que una ameba se adapte no quiere decir que no deje de ser ameba. Cuidado con eso. Es decir, la dictadura cubana no ha tenido la capacidad para adaptarse en ese sentido, pero los rusos sí. Y estoy muy de acuerdo con el caballero que habló anteriormente, antes que yo, porque él estaba hablando acerca de las zonas de influencia de Rusia. La Unión Soviética, repito, sigue existiendo. Solamente nominalmente estas antiguas repúblicas exsoviéticas son independientes, pero a la larga continúan siendo satélites de Rusia. Rusia no ha perdido su capacidad para dominar desde el punto de vista militar y desde el punto de vista estratégico y energético. Es el país más grande del mundo y posee muchísimos recursos naturales. Cuba no ha dejado de ser el mediador de Rusia en cuanto a alianzas militares para América Latina. Recordemos que quien puso la cara por Venezuela cuando comenzó el chavismo para la venta de armas al régimen venezolano fue Cuba, fue Fidel Castro. Entonces, estas alianzas de tipo estratégica se consolidan en momentos en que quizás la tabla de salvación está un poco por debajo del nivel de flotabilidad, como es el caso de ahora. Pero no perdamos de vista que esta gente no van a resolver ningún tipo de problema con Cuba. Es decir, ellos no van a ir a resolver el problema de Cuba. Yo incluso he escuchado a gente decir, bueno, ahora vamos a parasitar, como hicimos en los años 80 con los rusos, y bueno, vamos a tener unos nuevos años 80. No vamos a tener nuevos años 80. Sí, la dictadura cubana se consolida cada vez más como oligarquía y la alianza entre Rusia y Cuba no pasa por ahí, por lo que fue en su momento el Consejo de Ayuda Mutua Económica, el CAME, que era la que ponía las latas de carne rusa en las bodegas cubanas. Sí, por allí no va a pasar ahora mismo. Ahora mismo la alianza viene bastante disfrazada en términos de reciprocidad económica, pero no pasa por la reciprocidad económica. Pasa por la necesidad de salvarse unos y de ubicarse otros. ¿Ya? Los voy a seguir escuchando y bueno, en la medida en que se vaya desarrollando el space, pues voy hablando, porque entré un poquitico tarde. Gracias, Leo. Muchas gracias, Leonida. Ahora quisiera darle la palabra a Norge Rodríguez, periodista, director de la revista Yucabyte, que ha además publicado con más seriedad quizás sobre el tema ruso desde el periodismo de investigación, ha sacado a la luz muchas investigaciones profundas, ¿no? Con datos relevantes sobre este, que ya más que un acercamiento es la consolidación de unos lazos y de una alianza que vienen caminando desde que Raúl Castro tomara el poder, luego de que se enfriaran un poco a principios de los 2000, ¿no? Gracias, Norge, por tu tiempo de estar aquí. Sin más, te doy la palabra. Después por aquí también está, y ya lo introduzco, Juan Antonio Blanco, director de la organización Cuba Siglo XX, politólogo, especialista también en relaciones internacionales y muy específicamente en el caso ruso. Le pido por favor que espere unos minutos a la intervención de Norge para que él también después nos pueda acompañar con sus reflexiones. Gracias a los dos por estar. Bienvenido, Norges. Hola, buenas tardes. Gracias, Carolina, por la invitación. Yo quería, o sea, coincido con este análisis de Shawaceda, ¿no? Sobre esta situación en la que se usa Rusia como
como para dar celos a estos dos actores, ¿no? Que son Estados Unidos y la Unión Europea, y es significativo además como Borrell en su visita en la que apenas tocó el tema de los presos políticos y de la situación de derechos humanos en Cuba, hizo énfasis en este tema, lo que tenía que ver con Rusia y con la situación en Ucrania, que, o sea, lo que nos dice es precisamente que está funcionando, ¿no? De alguna manera cuando Borrell lo pone en su agenda en su visita a La Habana. Pero yo quería destacar, antes de pasar ya a algunos detalles que quería compartir, ¿no? De las investigaciones que hicimos sobre este tema, y mencionar aquí, Sailey decía que Díaz-Canel era como, o sea, hacía esta analogía con una relación de pareja, ¿no? En la que, bueno, si Estados Unidos y Europa no me hacen caso, pues me voy con el enemigo público número uno, ¿no? Del mundo ahora mismo, que es Putin. Pero yo quería recalcar aquí que no es, o sea, no es Díaz-Canel realmente. Aquí juega un papel importante en el tema, y eso salió en la investigación, en las dos investigaciones que hicimos sobre este tema, que una fue sobre jueces y fiscales cubanos que fueron entrenados en Rusia. O sea, hay un asesoramiento directo del régimen de Putin al régimen cubano en cuestiones que tienen que ver con la justicia, con la represión en general. Y bueno, la otra investigación está relacionada con la colaboración en el sector de las telecomunicaciones. O sea, tanto en temas relacionados con legislaciones, o sea, el decreto 370 tiene un antecedente en Rusia, o sea, tiene muchos elementos de una ley en Rusia similar, ¿no? En la que si tú posteabas algo en redes sociales que no le gustaba que no le gusta al gobierno, pues eras multado o podías terminar en prisión, y Rusia lo implementó mucho antes que el régimen cubano. Pero a lo que me quería referir y que salió en estas investigaciones es el personaje de Alejandro Castro Espín, que es realmente la conexión aquí con Rusia, ¿no? Díaz-Canel al final del día, como todos sabemos, es una figura decorativa en todo esto, ¿no? Las decisiones no las toma él al final del día. Y Alejandro Castro Espín es un personaje que ha estado muy vinculado a esta relación con Rusia, ha visitado Rusia varias veces. En estas investigaciones nos sale él pues muchas veces, ¿no? En reuniones, tanto para temas vinculados a lo que mencionaba del sistema de justicia, de entrenamientos y tal, como para temas de ciberseguridad y telecomunicaciones. Esto es importante que se tenga en cuenta, teniendo en cuenta además que fue él, o sea, fue Alejandro Castro Espín quien se reunió con funcionarios del gobierno de Estados Unidos para el acercamiento. O sea, en la misma medida en la que estaba ocurriendo el acercamiento, las conversaciones secretas que ocurrieron entre 2013 y 2014 fueron que se realizaron estas conversaciones, y que las lideraba Alejandro Castro Espín, pues habían conversaciones y alianzas con Moscú al mismo tiempo que estaba ocurriendo. De hecho, hay un artículo en el New Yorker que yo recomiendo, que hace como un recorrido, ¿no? Sobre el tema de los ataques sónicos, el síndrome de La Habana, y que hacen o sea, cuentan que cuando estabas en Montreal, creo que era, en una de estas reuniones secretas, Alejandro Castro Espín, Zúñiga y Ben Rhodes, esto está en el libro de Ben Rhodes sobre este tema, ¿no? Que tiene un capítulo sobre este tema. Ellos escucharon como que había una persona en el bar donde se estaban reuniendo que se acercó y les hizo saber que los estaban vigilando, y hablaron con acento ruso, ¿no? Para que entiendan hasta qué punto llega eso. Y eso lo dice Ben Rhodes en su libro sobre este tema, que incluye parte del capítulo del acercamiento. Entonces es importante, ¿no? Tener eso en cuenta, que quién es la persona realmente dentro del régimen que conecta tanto con Moscú como con Washington en aquel momento. Hoy por hoy, evidentemente, quiere intentar lo mismo, pero en ese momento, en 2014, había un acercamiento ya a Moscú. En materia de telecomunicaciones, por ejemplo, Estados Unidos intentó varias veces durante el deshielo. Yo estaba en ese momento en La Habana y fueron varias delegaciones a Cuba de empresas de tecnología como Cisco, que es el líder mundial en equipos de telecomunicaciones de banda ancha, otras empresas de ese sector
tratando de hacer negocios, acuerdos con Cuba, ¿no? Que incluso uno de esos acuerdos incluía un cable de fibra óptica. Eso no sucedió, pero al mismo tiempo que ellos le negaban a estas empresas de Estados Unidos entrar en el mercado cubano realmente, o sea, no a nivel de roaming, que una compañía de teléfono que llegue con un teléfono a Cuba y funcione, sino a nivel de infraestructura, pues se afianzaban los vínculos con Rusia y con China en materia de telecomunicaciones. O sea, era usar, yo creo que lo que hicieron en esa época fue usar de Estados Unidos lo que les convenía, cruceros, turismo, etcétera, y estos otros sectores que son para ellos más estratégicos, pues lo dejaron, que tienen que ver con la seguridad y con la seguridad a nivel del espacio físico y la ciberseguridad, pues lo dejaron para la referencia. Entonces ahí era Rusia, por un lado, y China por otro, que sabemos el prontuario que tienen en cuanto a este tema, ¿no? De violaciones de derechos digitales y tal. Entonces yo creo que es importante, ¿no? Tener eso en cuenta. En el escenario actual yo veo elementos interesantes, como nuevamente el régimen vuelve a conectar a través de temas que son de interés para Estados Unidos y para Rusia, como es el caso ahora de las pymes, por ejemplo. Rusia, recientemente se anunció que Rusia iba a asesorar al régimen en materia en esta supuesta transformación económica, y es significativo porque la transformación que sucedió en Rusia después del derrumbe de la Unión Soviética fue muy parecida a lo que está intentando el régimen hoy. O sea, muchos agentes de la seguridad de la KGB, la seguridad del Estado, y cuadros del Partido Comunista en las repúblicas, en las diferentes zonas del país, luego se convirtieron en grandes empresarios, en oligarcas. Y al mismo tiempo, por otro lado, o sea, las pymes yo creo que conectan los dos mundos, ¿no? O sea, Rusia te asesora en cómo transformar un país comunista, ¿no? Con esa estructura en una oligarquía, y por otro lado, este tema de las pymes evidentemente interesa a Estados Unidos. Y es nuevamente esa conexión, ¿no? Entre esos dos mundos. Yo creo que es importante tenerlo en cuenta por lo que está pasando, ¿no? Que muchas veces, y el tema de los lobistas, que lo mencionaba Chaguaceda, yo creo que también es importante. Yo vi a alguien compartiendo este espacio que decía, por eso dijimos en 2014 que el acercamiento de Obama era positivo porque se iban a acercar a Rusia. No, no puede ser ese el argumento, ¿no? Y yo creo que el régimen entiende que hay muchas personas acá en Estados Unidos con ese miedo de que si te acercas mejor nos acercamos nosotros a que se acerque Rusia, y usa eso como o sea, para lograr el acercamiento sin cuestionamientos. Porque aquí lo que estamos hablando es que estos acercamientos, tanto con Europa como con Estados Unidos, ellos están tratando de evitar los cuestionamientos. ¿Cuáles son los cuestionamientos? Bueno, tienes más de 1.000 presos políticos ahora mismo, que has exiliado al 5% de la población, el 3% vino para Estados Unidos, pero hay otro montón de cubanos que se han ido para donde quiera, y entonces lo que están buscando es eso, ¿no? Que no haya cuestionamiento en cuanto a derechos humanos. Otra cosa que yo quería ya para concluir y para darle paso a otras personas que quería puntualizar es que recientemente salió una noticia, ¿no? De que un cable de fibra óptica que iba a llegar y que se estaba pidiendo que llegara de Estados Unidos, o sea, el Departamento de Justicia recomendó a la FCC, la Federación de Comunicaciones, que es como un ministerio de telecomunicaciones de Estados Unidos, que no debía hacerse esa conexión. Y entre las cosas que mencionaron a una empresa del sector militar ruso que está vinculado a las tecnologías, que tenía acuerdos con Cuba. En la investigación que publicamos en Yucabay encontramos a esa empresa entre las empresas que está trabajando ahora mismo en Cuba, y no es la única. O sea, hay un grupo importante de empresas vinculadas al sector del software y de la ciberseguridad que trabajan en Cuba. Entonces, en ese momento hubo también desde sectores vinculados al lobby
pro relajación de sanciones y tal, argumentos diciendo que ese no era el camino, y bueno, luego la investigación demostró que realmente había un peligro, ¿no? Ahí, teniendo en cuenta que estas empresas vinculadas que están sancionadas casualmente, esas empresas están sancionadas, fueron sancionadas recientemente por el Departamento de Estado. Y están trabajando en Cuba en vínculo con el MINI, con la FARC, que son los que controlan realmente el tema de las telecomunicaciones en Cuba, no es el Ministerio de Comunicaciones solamente. Entonces, nada, era eso lo que quería compartir. Y bueno, arriba aquí en el Space, Siley subió algunos hilos, ¿no?, que hemos hecho con este tema. Una cosita antes de irme es que muchos de los jueces del 11J, o sea, los jueces que estuvieron vinculados a las condenas de los manifestantes del 11J fueron entrenados en Rusia. De hecho, hay 2 o 3 que no solamente participaron en las condenas de los manifestantes del 11J, también en las de algunos opositores y periodistas y disidentes en 2003, ahora que está aquí Ángel, pues quería remarcar eso. O sea, muchos de esos jueces y fiscales fueron entrenados recientemente fueron entrenados en Rusia. Y bueno, con esto termino. Gracias, Norges, por tu reflexión informada y seria desde la objetividad, la investigación periodística. Yo creo que has tocado varios puntos claves, ¿no? Y te agradezco mucho el tiempo. Si te queda chance, quédate un poquito más. Para al final vamos a hacer una pregunta en la que nos gustaría que todos los invitados que aún están en el space pudieran dar alguna reflexión de 2-3 minutos. Si tienes tiempo, si no, agradecerte siempre tu participación y toda la visión y toda la información con la que nos provees, con ese periodismo que haces tan necesario. Bienvenido Félix Llerena, nuestro moderador del Space, que está pidiendo la palabra. Él no había podido estar antes porque no se había podido conectar por problemas de trabajo, pero le doy la bienvenida. Félix, si puedes hablar, desmutéate antes de presentar a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado. ¿Cómo está, Félix? Hola, buenas tardes, Carolina. Buenas tardes para Siley. Buenas tardes también para toda la gente que se conecta aquí en el Space. Te mando un abrazo desde North Dakota, un poco lejos desde allá, desde nuestras cercanías, ¿no? Miami o lo que es nuestra tierra natal. Oye, mira, yo creo que después de todo lo que se ha hablado hoy en el Space, profesores, académicos, gente que, además politólogos, unas intervenciones yo creo que a un altísimo nivel, yo nada más quisiera decir 2 cosas. Lo primero, me parece que es infantil, siempre me ha parecido infantil, seguir creyendo que el régimen va a renunciar a su propia naturaleza. Eso yo creo que es infantil. Porque si algo ha mantenido esa dictadura ahí ha sido su aferramiento precisamente a su ideología, a su inmovilismo y sobre todo a su naturaleza. Y la naturaleza del régimen cubano es un régimen que es antinorteamericano por naturaleza. Se llaman ellos antiimperialistas, pero yendo en contra de los Estados Unidos se abrazarían y se abrazarán a cualquier imperialismo que exista, sea teocrático como el régimen de Irán, o sea en este caso un régimen como el de Vladimir Putin, o un régimen comunista, por supuesto, aliado ideológico como es China, como es también Vietnam o por supuesto Corea del Norte. Con todo y todo aquel que vaya en contra de lo que sea Estados Unidos, el régimen cubano siempre se va a aliar. Y precisamente se va a aliar, primero, como te decía, es su naturaleza, y segundo, porque era una de las cosas que llamaba y que mencionaba Norges. Estados Unidos, la Unión Europea, los valores que defendemos y los que creemos en estos valores, o cualquier organización como la OEA o cualquier otro organismo multilateral que defienda estos valores, pues el régimen cubano siempre va a estar en contra de ellos, porque precisamente no quiere primero que se le cuestione, segundo tampoco le interesa, diríamos, ¿sabes? Todos los que conocemos cómo funciona el régimen, sabemos al final qué era lo que buscaba específicamente en el año 2014 y qué es lo que siempre va a tratar de buscar, es buscar dinero, buscar tiempo y por supuesto, de vez en cuando le conviene tratar de buscar cierta legitimidad, cuando por supuesto está buscando millones de dólares, tanto sea de inversión norteamericana o de inversión europea o de lo que sea. Pero en este momento, Carolina, el régimen cubano no está, ¿sabes? Y lo ha demostrado ya, lo ha dejado muy claro, ¿no? Que no está ni en la mayor disposición ni en la menor disposición de no solamente acercarse una vez más, en este caso, a la política de los Estados Unidos y muchísimo menos de la Unión Europea. Lo demostró y lo dejó muy claro. Como te decía, el mismo día que estaba Borrell en La Habana, mandaron a cabrizas, o sea,
mandaron al último funcionario que quedaba por ahí. Bruno Rodríguez ese día amaneció enfermo. Díaz-Canel, por supuesto, amaneció. Mientras tanto estaba Cabrizas reunido con Borrell. Bueno, ¿dónde estaba Díaz-Canel? Bueno, pues mandando un mensaje a este grupo de países exsoviéticos, ¿sabes? Turkmenistán, Kazajstán, etcétera, que estaban en la comunidad euroasiática, que estaban reunidos todos en el Kremlin. Y eso, además, no solamente eso, la posición que ha dejado el régimen clara con la invasión a Ucrania, que además sigue el régimen cubano justificando la invasión de Vladimir Putin, sigue el régimen cubano, por supuesto, condenando en este caso ahora el envío y el apoyo a Ucrania, ¿no? De países occidentales, la OTAN, etcétera. Ahora, ¿cuál es mi punto? Y con esto quiero dejar más que todo una reflexión. A veces los cubanos no sé si me doy cuenta, ¿no? De quiénes son nuestros aliados y quiénes son nuestros enemigos. ¿Por qué te he dado esta pregunta? Yo he conversado durante esta semana con algunos embajadores ante la OTAN, de distintos países miembros de la OTAN, por supuesto. Y a veces, y de hecho, de ellos mismos, no puedo decir mucho, pero de ellos mismos me decía, Félix, es incongruente la política a veces exterior de un país o de un grupo de países que por un lado, saben bien claro quiénes son los aliados de Rusia, quiénes son los enemigos de la libertad, de la democracia, de los valores que defendemos nosotros, y evidentemente, mira, siguen teniendo acuerdos de diálogo político, siguen dándole millones de euros en cooperación o millones de dólares de una forma u otra. Entonces, al final es triste, es lamentable ver que a veces no tengamos bien claro quién está en un momento como este, ya con esto concluyo, en un momento como este donde hay un grupo de países hostiles, no solamente a los valores que defendemos, a nuestros principios, sino también, vamos a estar claros, a la política exterior de los Estados Unidos, de los países de Europa, de los países libres de este mundo. Hay un grupo de países que, ojo, no son ni siquiera ideológicamente cercanos, como te decía, el régimen con tal de, y estos regímenes con tal de irle a la contraria, a todo lo que significa y simboliza o huela a Occidente, a democracia, a libertad, a derechos humanos, etcétera, pues se van a aliar. Y ahí incluiría a Irán, a los grupos, ¿sabes?, extremistas, ¿sabes?, como Hezbollah, el propio frente, ¿sabes?, la propia saharaui, etcétera. Los regímenes, todo este reguero de elementos, ¿no?, negativos y, por supuesto, contrarios a lo que nosotros defendemos, a lo que nosotros creemos, están aliados. A mí lo que me parece triste, me parece a veces incongruente, es que a veces no sabemos bien claro quiénes son entonces nuestros aliados. Y con ese mensaje lo envío sobre todo por Europa. Afortunadamente, la administración Biden se ha mantenido, aun cuando, por supuesto, ha hecho ciertos acercamientos, sobre todo a nivel de, ¿sabes?, de personas, a nivel de sociedad cubana, algún que otro conexión con el gobierno cubano, entre comillas, gobierno cubano, pero si al menos ha mantenido una política coherente de derechos humanos y democracia con el pueblo cubano. Esa ha sido la política exterior y hasta ahora yo la creo y la considero coherente. Además es la única y es la que debe de mantenerse en este momento. Pero yo sé, y con esto concluyo, yo sí creo que el régimen cubano, con tal de irle a la contraria, con tal de ir en contra de todo lo que signifique, y como dije anteriormente, y huela a democracia, derechos humanos, Occidente, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, etcétera, todo lo que signifique eso, o huela a eso, entre comillas huela a eso, pues el régimen cubano va a estar ahí en contra. Ahora, el error, para mí es algo fatal, y para mí es algo infantil, como dije al inicio de mi intervención, es creer que si, bueno, vamos a hacernos amiguitos de esta persona para que no se vaya con aquellos que son enemigos nuestros. ¿Y por qué? Porque sencillamente la naturaleza del régimen cubano no está en estar del lado ni de Estados Unidos, ni de lo que cree la Unión Europea, ni lo que creemos nosotros, ni lo que cree la OEA, ni lo que cree ninguno de estos organismos que, por supuesto, declare el Estado de Derecho, la democracia, la libertad y los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos como garantías inalienables y fundamentales, ¿no?, para la existencia de un país. O sea, seguir creyendo en eso me parece un error fatal. Y yo creo que ya, y con esto concluyo, finalmente, yo creo que el cambio de política exterior de Obama, de la administración de Obama, nos dejó una enseñanza muy clara a los cubanos. Y esto ya es hablando ya de nosotros, a nosotros dentro de nosotros mismos. No importa si hay una política de acercamiento, no importa si hay una política diríamos, de sanciones, no importa si hay una posición común, no importa si hay un acuerdo de diálogo político. La naturaleza del régimen es seguir reprimiendo, es seguir coartando a los cubanos. La voluntad política, la voluntad del régimen cubano es seguir reprimiendo, seguir encarcelando, seguir privando a los cubanos de democracia, de derechos humanos, porque esa es su naturaleza. Entonces, vamos a estar claros de lo que ya ocurrió, ya vimos, ya aquellos que tenían la duda, bueno, vamos a hacernos amigos del régimen cubano para ver si se logra algo.
ya la respuesta del régimen fue clara. Y yo no voy a concluir con palabras mías, voy a concluir inclusive con unas palabras del dictador Fidel Castro. Cuba, entre comillas Cuba, ellos no necesitan que Estados Unidos le dé nada. Y cuando hablo de Estados Unidos me refiero, se refería el dictador Castro, a todo lo que significa, como dije, y vuela a los valores que ya mencioné. Entonces ya con esto concluyo, sin antes decir que es importante estos space que se están haciendo. Me siento feliz, me siento comprometido más con Cuba dice no a la dictadura, con estos space, porque estamos trayendo a esta red social, a las plataformas sociales, no solamente intelectuales, sino también precisamente, y lo más importante, activistas desde dentro de Cuba, dándole voz a aquellos que están aún dentro de la isla, exponiéndose a precisamente que cuando concluyan este space puedan ser arrestados de inmediato. Entonces, nada, mi agradecimiento a todos ustedes, a toda la gente que se conecta, a la gente de verdad que le muestra interés y que tiene por pasión, por compromiso la libertad de nuestro país. Yo sí creo que aunque el régimen siga diciendo y a veces haciéndonos entender que el cambio está lejos, que la revolución cubana, entre comillas revolución cubana, será eterna, que aquello va a durar 62.000 milenios, a pesar de toda esa mentira, la fe, la fuerza y la confianza de que podemos lograr un cambio dentro de nuestro país, con todos los cubanos de dentro y de fuera, yo creo que ese seguirá siendo nuestro motor impulsor para seguir haciendo, Carolina, estas cosas que estamos haciendo y que vamos a seguir realizando, porque ese es nuestro compromiso con nuestra gente en Cuba, con nuestros hermanos en prisión en este momento y, por supuesto, con el sueño y el deseo de ver a nuestro país libre. Muchísimas gracias, de verdad. Así es, Félix. Y le doy la palabra ahora a nuestro último invitado, no por ello especial. Le agradecemos muchísimo su tiempo de estar aquí, politólogo, especialista en relaciones internacionales y presidente de la organización Cuba Siglo XXI, corrijo porque antes dije 20, que piensa Cuba de cara al futuro, esa Cuba con la que soñamos y que puede estar más próxima de lo que creemos. Gracias, Juan Antonio Blanco, por estar aquí. Gracias por tu tiempo y por compartir tus reflexiones sobre este tema tan trascendental. Creo Juan que Antonio, tienes que desmutear el micrófono. Abajo en la esquina inferior, ahora sí. Bienvenido. Ok, bueno. No, te decía, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Lamentablemente entré tarde porque tuve una serie de dificultades. Sin embargo, alcancé a oír a Norge, que me pareció muy documentada su exposición, con la cual coincido. Y me gustó muchísimo la de Félix ahora, con la que coincido pleno y totalmente. Tenemos que fijarnos más en nuestras propias capacidades como cubanos para alcanzar el futuro y menos en cuánto pueden hacer por nosotros otras potencias extranjeras y otros actores externos. Suscribo totalmente esa tesis y además porque creo que realmente los cubanos nos bastamos para poder darle un vuelco a la situación del país. Y no solamente en términos de salir de la pesadilla esta que nos atormenta durante ya demasiado tiempo, sino también dar un despegue al desarrollo con prosperidad y con libertad. Habiendo dicho eso, quisiera primero referirme a 2 o 3 puntos de la campaña psicológica, de propaganda, desinformación del gobierno cubano. Uno, lo que muy bien explicó Félix, por lo tanto no voy a ahondar en eso, de venderle a los gobiernos de Europa y Estados Unidos. Ustedes ven, se demoraron en llegar y ya nosotros estamos con los rusos otra vez. Y tratar de alentarlo a que vengan corriendo a última hora y hagan 4 concesiones que les van a agarrar y por las que no van a pagar ningún precio, porque ya ellos están encaminados a revivir esta alianza con Putin, con Moscú. Pero una de las líneas de desinformación para ingenuos es decirle que los que tuvieron la culpa de lo que esté pasando ahora, del alineamiento con un genocida, es Washington y Bruselas y no la condición criminal del sistema que rige en Cuba. Esa es una. La otra línea que están vendiendo al interior de Cuba es la de explotar la psicología de la memoria del cubano, de la abundancia relativa que hubo de productos de mala calidad, pero a fin de cuentas productos accesibles en los años 80 con la relación con la Unión Soviética.
Eso no va a suceder, en primer lugar, porque lo que rige en la Unión Soviética no es un régimen comunista, de la misma manera que tampoco ya es un régimen comunista lo que rige en Cuba. En ambos casos son regímenes mafiosos con oligarquías que están buscando su propio beneficio económico y no llenar mercaditos de productos. Si a los mercaditos le pueden sacar, como saca Gaesa, una super ganancia a los oligarcas rusos, entonces es posible que aparezcan algunos productos. Pero el interés económico, que no es el principal, de Moscú en Cuba, en este momento, es ver si se pueden transformar en una suerte de fondo buitre al que le den todo tipo de prerrogativas, le traspasen propiedades, le den tierras en usufructo y demás, por las deudas que nunca le pagaron a la Unión Soviética, que ellos condonaron, dejaron una deuda de alrededor de 4.000 millones que tampoco le han pagado, ni siquiera los intereses, y que si hay una piñata en Cuba, pues ellos están más que dispuestos a participar como oligarcas rusos en esa piñata. Para eso Cuba efectivamente tiene que hacer ciertas transformaciones de su constitución, de sus leyes, porque Cuba tiene una característica, es un estado mafioso, pero que mantiene un sistema totalitario, no solo en la política, sino en la economía, donde todavía los campesinos tienen un régimen de acopio, les confiscan sus propiedades, etcétera, etcétera, mientras que los rusos tienen un sistema mafioso con mercado controlado privilegiadamente por oligarcas, ergo ahí vienen las MIPYMES ahora a Cuba, pero un mercado al fin, donde también a mucho menor escala pueden participar otras personas. Es importante decir cuál es el objetivo principal de Rusia en Cuba. El objetivo principal de Rusia en Cuba, que está en una guerra, más que con Ucrania, con la OTAN, porque al meterse con Ucrania y venir la OTAN en su apoyo ha tenido que enfrentarse no solo a la decisión heroica del pueblo ucraniano de defenderse contra esa potencia rusa, contra su invasión, sino que ahora tiene que enfrentarse también a un pueblo que es heroico, que está decidido a defender su patria, su tierra, su libertad, sus derechos, su historia, su cultura, que más una vez la han querido desaparecer, y lo está haciendo ahora con armas adecuadas que está recibiendo los distintos países de la OTAN. Y a Rusia le va muy mal en la guerra. Ellos hablaron de una operación especial porque pensaban que aquello lo resolvían en una semana. Metían un equipo de la FSB en Kiev, liquidaban al gobierno, liquidaban, digo, físicamente, a Zelensky, a su gobierno, instauraban un gobierno títere y a partir de ahí se acababa todo. Y llevan más de un año en esta guerra y van de retroceso en retroceso. Se habla de miles y decenas de miles de bajas. Han tenido que reclutar, sacar de las cárceles a presos y homicidas y meterlos en la guerra como mercenarios. Se le han acabado los equipos modernos para poderlos lanzar sobre la guerra. Están sacando tanques casi que de los museos, tanques T-60 y T-34, que nadie se acordaba de ellos. Y en fin, le va bastante mal a Putin y se han creado, lo más importante de todo, se han creado importantes quiebras al interior de la oligarquía y del aparato del Kremlin de poder, que ya se dan cuenta de que esto ha sido un disparate y que Putin está obrando como un dictador unipersonal al que en cualquier momento podrían pedirle cuentas o el hombre terminar su existencia de una forma o de la otra. En esas circunstancias es que Putin decide acercarse a Cuba. Primero a través de un emisario especial que mandó, si mal no recuerdo, a fines del año pasado. Nosotros, eso no salió en ninguna parte, nosotros tuvimos una información privilegiada al respecto. Esa visita fue seguida por la visita de Díaz-Canel a Moscú, donde le pusieron la alfombra roja, develaron una estatua de Fidel Castro, Putin lo recibió, todo el mundo decía maravillas de Cuba y de la relación especial con Cuba, cuando realmente esa relación no floreció mucho. Ellos mantuvieron la tutela del gobierno, como decía Norge, durante todo el periodo de la apertura
con Obama, a todo lo que dijo Norge de la apertura, del control ruso de la apertura con Obama, hay que agregar que anclaron un barco espía de las telecomunicaciones frente por frente a la Bahía de La Habana para interferir todas las comunicaciones que hubiera. Todo aquello fue gracias a también la acción personal del hijo de Raúl, una operación muy bien controlada por los servicios de inteligencia de Moscú. Ahora, y aquí voy a las tesis de Félix que yo suscribo. Cuba nunca se va a abrir a ningún país que le exija condiciones democráticas y derechos humanos. Cuba quiere aliarse con regímenes similares en su naturaleza, que no piden nada de democracia ni derechos humanos, sino que por el contrario, como el caso ruso, colaboran en entrenar a los cubanos a aplastar las revoluciones o las protestas democráticas. Y de eso yo tengo una historia personal de la época mía como diplomático cubano. O sea, yo conozco perfectamente las interioridades de los acercamientos de Estados Unidos a Cuba y cómo Fidel Castro personalmente los saboteó uno detrás del otro. Y es por esa razón. O sea, en la época del presidente Ford, a finales de la época de Nixon, y con el presidente Ford, que era vicepresidente y lo sustituyó, Kissinger tuvo un acercamiento a Cuba, igual que lo había tenido con China, igual que lo había tenido con la Unión Soviética, y comenzaron unas negociaciones en las que Kissinger accedió a una serie de exigencias de parte de Fidel Castro, como fue la de que al menos levantara las restricciones del embargo a las empresas norteamericanas que tuvieran subsidiarias en terceros países. Por ejemplo, ustedes recordarán, algunos de ustedes recordarán cómo La Habana se llenó de Chevrolet que venían de Argentina porque los podían comprar ya porque ya no estaban incluidos en el embargo gracias a la concesión que le hizo Kissinger a Fidel Castro. Y mientras todo eso estaban dando y porque Fidel Castro no quería llegar a ningún acuerdo con Estados Unidos, Fidel decidió la invasión a Angola. Primero mandó tropas especiales que estaban bajo su control directo y de Ramiro Valdés, y después empezó a mover, incluso marginando a Raúl, a una serie de unidades de distintas zonas del país. Porque eso fue una operación dirigida personalmente por él con tal de sabotear las relaciones con Estados Unidos. Y después de eso vino Carter, que le mandó un papelito diciendo, antes de llegar a la Casa Blanca, después que había sido electo, diciendo, yo quiero retomar las relaciones allí donde se perdieron con Kissinger, y Fidel Castro mandó 25,000 hombres más a Etiopía. Y después de eso sabemos los gestos de acercamiento de Carter y cómo Fidel Castro se lo pagó con el Mariel. Pero después vino Clinton, la Unión Soviética se derrumbó y Clinton le mandó un ramo de olivo de que también quería llegar a un entendimiento. Y el resultado de eso fue el derribo de las avionetas, el meter preso en la primavera de los 75 a todas aquellas personas del concilio cubano, lanzar una contraofensiva ideológica contra los centros reformistas o contra el reformismo en general que se veía venir en algunos elementos del partido e instituciones del gobierno, y volver a declarar que aquello era una plaza sitiada. Y cuando eso ni siquiera tenía en el horizonte a Chávez, le importó un pito matar de hambre a la gente en medio del periodo especial con tal de mantener la separación y distancia de los Estados Unidos. Entonces, el que piense que el problema es que los rusos llegaron porque no llegamos nosotros a tiempo dándole todo lo que querían, es un ingenuo de pacotilla. Esto es una repetición más de lo mismo. Bueno, después vino Obama, ¿para qué hablar? Con el cuento de Obama hay muchos, incluido Borrell, que le echan la culpa a Trump. Y dicen, no, Trump fue, y el Partido Demócrata por supuesto lo hace porque le conviene también en su disputa política interna aquí en los Estados Unidos. Trump fue el culpable de que murieran los emprendedores en Cuba. Trump fue el culpable
de los ataques sónicos. No, los ataques sónicos comenzaron en época de Obama. Y la muerte de decenas de miles de licencias de emprendedores que las devolvieron comenzó también bajo Obama por una ofensiva que lanzó Gaesa cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo terreno en turismo, en Disculpa, Juan, hostelería, en y que restaurantes. cerró, no, ¿Pero? disculpa, yo quería aportar aquí y aprovecho para saludarte, un abrazo. Y que cerró las ¿Qué tal? ¿Cómo andas? todo bien, y que cerró las licencias, Eh, porque a mí no se me olvida cómo el propio Estado cubano cerró las licencias para que otros hosteleros pudieran abrir nuevas propiedades, o sea, pudieran abrir nuevas casas de rentas y todo aquello. A mí eso no se me olvida. Y todo eso sucedió cuando todavía Obama estaba en la Casa Blanca, y también nada más que se había montado en su avión y para regresar aquí a Estados Unidos, todos los medios ideológicos de Cuba lanzaron una ofensiva ideológica contra los desviados, a los cuales llamaban centristas. Y era la ofensiva contra el centrismo, porque ellos son pródigos en inventar epítetos y cosas. Por cierto, que me acaban de colgar uno en la televisión cubana, Odiador, lo cual es muy simpático, pero bueno. En un programa ahí que descubrí que existía el otro día cuando me mandaron el video. Y en fin, el asunto está en que nadie que ha tratado de buena fe de tener una apertura desde los Estados Unidos, desde Europa con Cuba, le ha ido bien, porque su alma, su naturaleza, como bien dijo Félix, es la otra. Ahora, ¿por qué vienen los rusos a Cuba? Porque están en guerra. ¿Por qué cancelaron la deuda soviética? Porque sabían que no la iban a cobrar. ¿Por qué no le han dado un centavo más desde entonces? Porque nunca le han pagado ni los intereses siquiera de los 4.000 millones que quedaron pendientes de pago. Entonces, cuando ustedes ven que la visita de este mensajero privado a Raúl Castro es seguida por una visita de alfombra roja de Díaz-Canel a Moscú, y después vienen al hemisferio occidental un canciller de Irán que recorre Nicaragua, Cuba y Venezuela, y que al poco tiempo de eso, a la semana o las 2 semanas, los iraníes parquean 2 fragatas de guerra frente a Río de Janeiro con la anuencia de Lula, del actual gobierno de Brasil. Y viene después, inmediatamente después del iraní, Patrushev, que viene a ser el secretario, el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional de Rusia. Patrushev está metido en la guerra hasta la cocoronilla. O sea, imagínese usted tener ese cargo y estar dirigiendo una guerra. Y todo el equipo de él está dirigiendo una guerra. Y han dejado su puesto de combate, su puesto de mando para dirigir esa guerra, para montarse en un avión, para venir hasta el Caribe a reunirse con Raúl Castro, con Díaz-Canel, con el Ministerio del Interior. No, los que llegaron a Cuba después que Díaz-Canel fue a implorar comida, o más que comida, fue a implorar negocios, porque ese es otro punto. Los negocios que anda buscando la oligarquía cubana no es para llenar los mercaditos, es para traficar con los bancos, porque los bancos cubanos están puestos en los filtros que tiene el Departamento de Estado por la lista de países que no cooperan con el terrorismo, pero no están sancionados por los bancos europeos. Los bancos rusos sí. Y en una alianza de los bancos rusos con los bancos cubanos pueden mover capital, evadir las sanciones de Rusia y hacer además lavado de dinero. Esos son los negocios que andan buscando. El que crean que andan buscando soluciones para la comida del pueblo cubano se equivoca de medio. Ahora, esta gente no fueron a Cuba con una delegación, o sea, Patrushev, que es el que se aparece después de ir allá a Díaz-Canel, no es una delegación del ministro de Comercio, el ministro de Inversiones, el ministro de Sistemas Electrogenéticos para poder restaurar la electricidad en Cuba. No, no, no. Todos son expertos en cuestiones de inteligencia